iniciar este momento. Padre, gracias esta noche que nos permites dar inicio, Dios, a un nuevo estudio. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, que hable a través de nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, nuestras vidas, Señor, y permítenos poder poner en práctica, Señor, todo lo que aprendemos. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si se percataron, el grupo va a estar cerrado en el chat, ¿verdad? La semana y se va a habilitar el día que nos corresponde la clase, en este caso el día martes, todo el día va a estar habilitado. Entonces, ustedes tienen mi número, podemos estarnos comunicando, preguntas, comentarios, ¿verdad? Si queremos ampliar todavía más información, yo aprendo también cuando hay un comentario y en este momento la clase le vamos a dar un giro, ¿verdad? Pequeñito, pero creo que va a ser muy importante. Usted quiere opinar, ¿verdad? Levanta su mano, yo paro la idea que llevo y la idea es que entre todos construyamos este curso, ¿verdad? El tema, como ya ustedes lo vieron y se inscribieron, ¿verdad? Respuesta de Dios a las crisis. Ahora, ¿qué crisis vamos a ver en este estudio? El estudio que vamos a desarrollar está basado en Malaquías. 4 capítulos que vamos a estudiar y en el tiempo de Malaquías, que puede ser pertinente a nuestro tiempo, hay crisis, crisis social, crisis familiar, crisis espiritual, Lo ¿verdad? quito, entonces también ayudarles. Sí, Gracias, mejor. estamos en toda esta gama de situaciones en las cuales de una u otra manera nos generan crisis. Cuando la sociedad está afectada, de una u otra manera, como digo, como cristianos vamos a percibir esta situación y podríamos fácilmente entrar en crisis, ¿verdad? En todos los aspectos. Entonces, vamos a comenzar desde la específico en Malaquías para poder sacar entre todas las enseñanzas claves de Dios hacia el pueblo. Ahora, estamos hablando una historia de hace 2400 años atrás, ¿verdad? Pero puede ser pertinente para nosotros ahora. Es decir, a primera vista, si yo le voy a ya dejar la primera tarea. En la semana tenemos que leer Malaquías. Son 4 capítulos, es un libro cortísimo, pero tiene una información que nos vamos a quedar, pero sorprendidos, ¿verdad? Que probablemente nunca hemos leído Malaquías. Ahí estaba el último libro del Antiguo Testamento y cuando nos damos cuenta de todo lo que Malaquías le va a decir al pueblo, definitivamente está preparando Malaquías al pueblo para 400 años de silencio, ¿verdad? Donde Dios ya no dijo absolutamente nada. Y esas fueron las últimas palabras de Dios para el pueblo. Vea, ya no es el pueblo de Judá, ya no es el pueblo de Israel. El mensaje de Malaquías es directamente al pueblo de Israel. Le está hablando a un pueblo al cual Dios hizo un pacto allá con Abraham, ¿verdad? Malaquías no está dividiendo al pueblo por norte y por sur. Malaquías está diciendo el pueblo de Israel, el pueblo con el cual Dios hizo un pacto, está sucediendo algo y no es bueno, ¿verdad? Y probablemente nosotros ahora lo podamos aplicar en nuestra vida, ¿verdad? Y como buenos cristianos, como buenos, ¿verdad? Como buen pueblo de Dios, podríamos, espero yo que no, pero podríamos estar cayendo en la situación del pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías, haciendo todos los cultos religiosos, viviendo la vida como probablemente la estemos viviendo, pero nada de eso apegado a las normas de la palabra de Dios. Eso, hermanos, eso, el no vivir bajo la cobertura de la palabra de Dios puede generarnos crisis. Y veamos cómo está de convulsionada hoy por hoy la sociedad. Y era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquía, ¿verdad? Yo les envié un material en la mañana, no sé si todos lo han recibido, ¿verdad? Voy a tratar en este momento de enviarlo para que todos lo puedan, por si alguien se agregó, ¿verdad? En el transcurso de la tarde y ya no le dimos, voy a enviarlo, ahí está ya, ¿verdad? Todos deberíamos de tener este material. Si usted se percata, el material lleva información, pero también lleva partes donde nosotros podemos ir trabajando, ¿verdad? Ahí usted puede agarrar su material
Un hermano nos decía en el curso anterior, mire hermano, envíalo rápido porque hay que imprimirlo y entonces ahí usted puede ir trabajando. Vamos a necesitar nuestra Biblia, el material si usted gusta, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos guíe y a través de los comentarios que todos vamos a estar haciendo, ¿verdad? Y teniendo, esto va a ser para nosotros edificante. Ahora, el profeta, ¿quién es Malaquía, verdad? Ahí en el material ustedes tienen un apartado, los que ya lo pueden estar viendo en PDF o si usted ya lo imprimió, hay un apartado donde dice el profeta, ¿verdad? ¿Quién es este hombre? Bueno, Malaquías aparece en el escenario, ¿verdad? De una u otra manera, Dios le lleva y Malaquías aparece 100 años después del profeta Ageo y Zacarías, para que tengamos una idea el tiempo en el que ha pasado que Zacarías y Malaquías estuvieron hablando y diciendo lo que Dios quería que dijeran, ¿verdad? 100 años después, Malaquías está en la escena. ¿A quién va Malaquías a predicarle? Bueno, al remanente de los judíos. Si recordamos la historia, el pueblo de Judá fue el último en ser sacado de su territorio, ¿verdad? Por los babilonios, se fueron 70 años a estar lejos, algunos se quedaron, la historia dice, quedaron los ancianos, los enfermos, pero los jóvenes, la fuerza de trabajo fue llevada a Babilonia. Ahora el remanente va a regresar, ¿verdad? Están ahí, son pocos los israelitas que no fueron llevados al cautiverio, algunos quedaron ahí, pero otros regresaron. Otro grupo no regresó, se acomodó a lo bueno, a la vida bonita que Babilonia les ofrecía o que las naciones le ofrecían, ¿verdad? Y pues sí, el pueblo de Israel, la nación, el territorio, no era como que el mejor lugar para llegar. Pero los que llegaron estaban ahí, el grupo estaba bajo el imperio persa todavía, si recordamos un par de libros atrás, al final del libro de Nehemías, termina diciendo que Nehemías queda como un gobernador ahí en el pueblo. Ahí es donde Malaquías llega a predicar, ¿verdad? A ese pueblo que reconstruyeron el muro, ¿verdad? Ya había llegado también Esdras, el templo ya estaba medio reconstruido, ya estaba reconstruido el área cúltica, ¿verdad? Ya los sacerdotes ya estaban sirviendo, los levitas estaban sirviendo, parecía que el pueblo ya estaba entrando en función, tanto espiritual como social, como civil, un pueblo ya funcionando. Pero ¿cuál es el mensaje de Malaquías? Si alguien puede leer, por favor, el versículo 1, Malaquías capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál es el mensaje que Malaquías lleva al pueblo? Alguien si lo puede leer. Amén, hermano. Sí, hermana Aida. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Ahí me detiene, ¿hasta dónde? Hasta ahí está bien, ¿verdad? Nos Amén. regresamos al versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, ¿verdad? Desde el primer versículo viene la fuerza del mensaje de Malaquías, ¿verdad? Contra un pueblo que es el pueblo de Dios, que es el pueblo del pacto, y va a comenzar a describir Malaquías las crisis en las que este pueblo estaba. Y por ende, esas crisis estaban llevando al pueblo a vivir una vida lejos de Dios. Resultado de vivir una vida lejos de Dios, este pueblo estaba sufriendo. Y ya vamos a ver la especie o la cantidad de sufrimiento que el pueblo mismo se estaba generando. La frase profecía contra, ¿verdad? Nos va a sugerir que las cosas no estaban bien. En definitiva, ¿verdad? Hasta la palabra se traduce como profecía. Profecía lleva la idea al estudiar la palabra como una carga, ¿verdad? Como algo difícil, como algo pesado que Malaquías tenía que dar a informar. No eran palabras bonitas, ¿verdad? No eran palabras agradables y probablemente este curso no va a ser un curso donde, qué bonito, ¿verdad? No, hombre, si es que edificante. Probablemente va a ser pesado, va a ser cansado, ¿verdad? Pero sí
profundizamos en el estudio, hermano, tiene que ser edificante oír a Dios decir cuando un pueblo no está haciendo las cosas correctamente. Pero en esa misma confrontación, voy a decir yo, de Malaquías hacia el pueblo, hay palabras de parte de Dios donde animan al pueblo, donde llaman al pueblo a no ver el hoy, sino ver hacia adelante, el futuro, qué es lo que Dios tiene preparado. Y Malaquías muestra todo esto, ¿verdad? Ni modo, tenía Malaquías que confrontar, tenía que Malaquías ir y decirle al pueblo, miren, ustedes han profanado la religión, ustedes en cuanto a la moral están haciendo las cosas mal, ¿verdad? Son culpables de adulterio, son culpables de fraude, son culpables de opresión, ¿verdad? Y no querían aceptar la responsabilidad familiar que ellos tenían. Y eso es lo que Malaquías llega y les dice, mire, materialmente ustedes son culpables de robarle a Dios también. Y todo esto es lo que envuelve Malaquías, ¿verdad? Y esta es la profecía, y estas son las palabras de Jehová contra el pueblo de Israel. Palabras duras, ¿verdad? Palabras difíciles, pero dentro de todo eso, yo lo repito, ¿verdad? Hay palabras de ánimo para ese remanente. Espero yo, hermano, que el grupo que estemos aquí, ¿verdad? Seamos el remanente, que estamos luchando, ¿verdad? Ahí para agradar a Dios, que estamos luchando, ¿no? Es que estudiar la Biblia no es fácil, ¿verdad? Es difícil. A esta hora, este día, hay muchas cosas muy importantes que hacer. Llámese trabajo, llámese familia, la responsabilidad que sea. Y cada uno ha decidido poner a un lado esa responsabilidad tan grande que tiene para dedicar un tiempo y estudiar la Biblia. Otros, día lunes, día martes, jueves, sábado, ¿verdad? Los 6 días están estudiando la palabra de Dios. Qué bueno por eso, ¿verdad? Qué bueno por eso. Y Malaquías le dice al pueblo, ustedes religiosamente están haciendo bien el trabajo, pero su actitud, su corazón delante de Dios, ¿cómo está? Y eso es lo que al final de este estudio nosotros nos vamos a evaluar, ¿verdad? Cada uno, de manera personal, va a evaluar esa responsabilidad espiritual que debe de tener delante de Dios, ¿verdad? Y Malaquías llega y le dice al pueblo esto, ¿verdad? La ciudad, pues, habían pasado varios años desde la reparación, ya lo decía hace un momento, ¿verdad? Nehemías diligentemente llega y trabaja en el muro, Esdras diligentemente llega y trabaja en la restauración espiritual, y todo, hablando del templo, estaba o había sido reedificado, ¿verdad? No al 100%, pero había sido reedificado. La gente en algún momento, ¿verdad? La gente ahí, el pueblo, fallaba en el enfoque principal de su devoción y el servicio, ¿verdad? De lo que implicaba el ser controlados por la ley que Dios había puesto. Había un tema de culpa, los mismos sacerdotes no tomaban la responsabilidad que debían de tomar. Hay una queja de parte de Dios hacia los sacerdotes también, que los líderes, ¿verdad? Diciéndoles, miren, ustedes son los culpables, que el pueblo esté viviendo en la condición en la que está, porque no están enseñando como deberían de enseñar. ¿Cuándo fue escrito el libro? Probablemente, ¿verdad? En el año 5 antes de Cristo. Estamos hablando ya, ¿verdad? Cerca del año 0. Y pasaron tanto tiempo de silencio, ¿verdad? ¿Cuál es el método que Malaquías utiliza? Bueno, Malaquías lo hace de una manera bien penetrante, ¿verdad? A través de la confrontación. Va y hace una declaración, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en el transcurso de estas 6 semanas que vamos a tener este estudio. En forma de preguntas directas, Malaquías le dice al pueblo, ustedes tal y tal cosa, y ustedes esto y aquello, y hay una respuesta también, ¿verdad? De parte de Malaquías hacia el pueblo. Ni la gente ni los líderes podían ver que estaban viviendo en una vida que no le agradaba a Dios. No lo podían ver, ¿verdad? No podían ver que no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Estamos hablando tiempo de Malaquías. Entonces la metodología que utiliza, ¿verdad? Pues hay que ir y confrontar, hay que ir y enfrentar, ¿verdad? Y acusar, no a la persona, aunque la persona tiene mucho que ver, pero cuál es el problema de raíz que ahora mismo están viviendo. Hermanos, es difícil y es complicado, ¿verdad? Tener que llegar donde alguien y decirle esto que está pasando, esto que está sucediendo, no es correcto. Es bien difícil, es bien difícil. Y ese fue el trabajo
de Malaquías, ¿verdad? Su nombre, bueno, mensajero, ¿verdad? Ya creo que algunos lo han estudiado y lo saben. El nombre Malaquías significa mensajero. Él llevaba un mensaje. No era fácil, era totalmente difícil ese mensaje por la situación que el pueblo estaba viviendo, la situación que el pueblo estaba permitiendo que sucediera. Y ahora Malaquías llega y dice, miren, hay una profecía de parte de Dios. Y esta profecía es contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ni modo. Lo primero que vamos a notar es lo sencillo del mensaje de Malaquías. Él no llega y dice, miren, esto es lo que yo pienso. Esta es la interpretación que yo tengo de lo que estoy viendo aquí con el pueblo. Directamente, fácil, clarísimo y sencillo, Malaquías llega y dice la palabra de Dios contra ustedes, pueblo. ¿Verdad? Eso es lo que yo voy a decir. No tiene que luchar con los detalles, ¿verdad? No tiene que ir con un tema místico a mostrarse delante del pueblo desde el principio, ¿verdad? El tono que el libro está poniendo es la fuerza de la palabra de Malaquías llevando la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Va habiendo ahí o haciendo un reconocimiento del tema sencillo que él va, o directo que él va a mostrar, ¿verdad? ¿Cuál es la profecía? ¿Verdad? La palabra, profecía. Bueno, al estudiar, yo decía hace un momento, la palabra hace un énfasis o el término lo podríamos traducir como carga. Malaquías lleva una carga al pueblo. Esa carga es la carga que Dios tiene por lo que el pueblo está haciendo, ¿verdad? Dando el sentido en algún momento amenazador, ¿verdad? O catastrófico de lo que el mensaje va a traer o va a decir para el pueblo, ¿verdad? En otras ocasiones la profecía se traduce como algo bastante místico y bastante espiritual, ¿verdad? Pero en este caso Malaquías está diciendo, aquí va a pasar algo y yo les voy a decir qué es lo que Dios tiene contra ustedes, porque no es correcto lo que están diciendo. Ahora, profecía contra el pueblo de Israel, palabra de Dios, dice Malaquías, miren, no es lo que yo digo, no es lo que yo veo, no es lo que yo percibo en el ambiente, ¿verdad? Es palabra de Dios, es la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, no pongo mi sentimiento aquí, ¿verdad? Yo quisiera decirlo diferente, yo quisiera que la cosa fuera diferente. Malaquías dice, mire, esta es palabra de Dios. Hermano, y esto es lo que pasa cuando nos confrontamos con la Biblia. No es lo que yo quisiera escuchar, no es lo que yo quisiera leer, es lo que Dios dice a nuestra vida. La fuente que Malaquías está poniendo como respaldo es, miren, no vengo a inventar, yo vengo a decir lo que Dios tiene para ustedes. Punto. Malaquías es así de sencillo. Yo les voy a comunicar algo y no es lo que yo quiero o pienso o deseo, es lo que Dios tiene para decirles a ustedes por todo lo que ustedes están haciendo y la forma como están viviendo, ¿verdad? La palabra de Jehová al analizar la frase a través de toda la Biblia se refiere a la revelación progresiva, ¿verdad? De Dios. El hombre no pudo, bajo ninguna circunstancia, haber conocido a Dios a menos que Él se le haya revelado. Eso nosotros lo sabemos. Conocemos a Dios porque Dios quiso revelarse a nosotros. Esa fue su voluntad. Tampoco nosotros como humanos, ¿verdad? Vamos a conocer nuestra condición espiritual si no nos es revelado de parte de Dios. Ahora, ¿dónde nosotros podemos conocer nuestra situación espiritual? En la Biblia, en la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que Malaquías le está diciendo a este pueblo. Y eso es lo que nosotros sabemos y entendemos. Todo, absolutamente todo, depende de esa comunicación que tengamos con Dios. Yo puedo creer, yo puedo pensar que estoy bien. El pueblo en el tiempo de Malaquías hacía las cosas creyendo que eran lo correcto. Iban y llevaban sus ofrendas,
iban y hacían todo lo religioso, todo lo civil, todo lo social, de tal manera que ellos creían que estaban haciendo las cosas correctamente. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner atención, hermanos, a nuestra vida, porque muy probablemente no estamos viviendo acorde a la voluntad de Dios. Cada uno tiene que evaluarse, ¿verdad? Esto es lo bueno de estos tiempos, y cuando las clases son así en línea, todavía mejor, porque el sentimiento de acusación cuando estamos presencial todavía es más impactante, ¿verdad? Ya de lejos uno dice, de todos modos. Pero cuando nos confrontamos con la Biblia, y el pueblo de Israel en este tiempo de Malaquías estaba en esa situación, muy religiosos, haciendo lo que ellos creían que era lo correcto hacer, los sacerdotes sirviendo, haciendo el trabajo que se les había dicho que tenían que hacer. Pero ahora encontramos a un profeta llegando y diciendo, hay palabras en contra de ustedes, porque aunque hacen todo correctamente, ¿verdad? O religiosamente, no están agradando a Dios. Y ahí es donde cada uno de nosotros debe de meditar si lo que hacemos agrada a Dios o solamente es una religión. ¿Qué crisis podría haber en nuestras vidas? Social, espiritual, financiera, familiar, cada uno lo sabrá. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? En el caso del pueblo de Israel, en el tiempo de Malaquías, Dios interviene. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de todo este estudio, ¿verdad? La comunicación de Dios a través de la Biblia, su palabra, ¿verdad? Él manifiesta al ser humano, a cada uno de nosotros, lo que de otra manera nosotros no podríamos saber. Ahora, es importantísimo, y aquí a manera de animarnos unos a otros, ¿verdad? Es importantísimo el estar escuchando a Dios a través de la Biblia, para que no nos vaya a pasar, ¿verdad? Lo que de repente el pueblo de Israel ahora está viviendo. Se dedicaron tanto a la actividad que ya no les importó cuál era la esencia de su vida como nación, una nación que representaba a Dios. Se dedicaron tanto a lo cotidiano, a lo mismo de siempre, ¿verdad? Aún hasta hacer el devocional se vuelve religión. Yo lo hago todos los días, sin faltar, a las 5 de la mañana. Pero ¿qué impacto espiritual tiene eso? No, yo sirvo en la iglesia, ¿verdad? Soy de los servidores, yo soy de los que ofrenda, pero si yo me voy de esa iglesia muere por mi ofrenda. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el corazón de Dios en relación a lo que nosotros vivimos con Él? ¿Le agrada lo que hacemos? ¿Le agrada cómo vivimos? Podría venir el versículo 1 de Malaquías 1 diciendo profecía de la palabra de Jehová contra, y ahí ponga cada uno el nombre, ¿verdad? Cada uno puede decir contra mí. Hay palabra de Dios contra lo que yo estoy haciendo. Hay palabra de Dios contra lo que estoy viviendo. ¿Cómo me dirijo en la iglesia? ¿Qué es lo que hago? ¿Habrá palabra de Dios en contra de mí? Y el pueblo de Israel, él fue el primer mensaje que escuchó, ¿verdad? Fue la primera palabra de este profeta, diciendo lo que están haciendo no es correcto. Ahora, Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, ¿verdad? En otros tiempos. Nos lo dice Hebreos, pero ahora nos va a hablar a través de Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que Él era la verdad, ¿verdad? Así es que debemos nosotros. La frase contra Israel para el pueblo era terrible, ¿verdad? Venían de el exilio, venían de un contexto de paganismo, venían de un contexto de muchos dioses, venían de un contexto de si hago, prospero, ¿verdad? Si no hago, no prospero. Y eso es lo que ahora el pueblo está viviendo. Los que fueron otra vez a la tierra
de Israel estaban viviendo. Ahora había orgullo, ahora había envidia, ahora había maldad, ahora no importaba si aquel estaba aguantando hambre o no estaba aguantando hambre, tanto así que ni el templo importaba. Más adelante Malaquías les dice, miren, sus casas están bien bonitas y el templo está destruido. Tanto así que no importaba la ofrenda. Malaquías le dice a los sacerdotes, ustedes aceptan lo peor de la ofrenda. Vayan y désenla a sus príncipes a ver qué les dicen. ¿Verdad? Malaquías está diciendo, miren, ustedes como pueblo lo que están haciendo no es correcto. No están viviendo correctamente, ¿verdad? Sin embargo, el mismo hecho de tener que, así, ¿verdad? Con la palabra regañar al pueblo era cosa seria. Para Malaquías era cosa seria. No era fácil llegar al pueblo de Israel y decirle, hay palabra en contra de ustedes, ¿verdad? Uno pensaría que el pueblo escogido, el pueblo privilegiado, el pueblo instruido en las cosas de Dios, ¿verdad? El que se le había dado ese pacto incondicional, Dios mismo, Abraham, ¿verdad? Estaría ese pueblo ansioso después de 70 años de toda la situación que habían vivido. Uno pensaría, no, hombre, ese pueblo, la ansiedad, el deseo de estar totalmente haciendo todo conforme a la voluntad de Dios por amor y gratitud. Uno pensaría eso, ¿verdad? Pero no era así. Y entonces Malaquías llega diciéndole al pueblo, mire, Dios está viendo sus faltas. Dios está pendiente de lo que ustedes están haciendo, que no es correcto. Eso es lo que Malaquías está diciendo en el versículo 1. Aquí pasa algo y debemos de poner atención, ¿verdad? Y queda la confrontación de Malaquías para el pueblo, ¿verdad? Que de una u otra manera se iba a volver desagradable para el mismo pueblo. La responsabilidad que Dios le entrega a Malaquías no estaba diseñada para hacerlo popular. Esa responsabilidad para Malaquías no era que lo aplaudieran y dijeran, bravo Malaquías, nos gusta lo que nos decís, ¿verdad? La responsabilidad de Dios para Malaquías era difícil, ¿verdad? Era dura. Y probablemente algunos de los que estemos aquí en la clase en algún momento le ha tocado llegar a decirle a un hermano, hermano, lo que usted está haciendo no es correcto. La forma de proceder, la forma de vivir, lo que usted dice, cómo usted hace, no es correcto. La Biblia no dice eso. Y usted ya tiene un enemigo más, ¿verdad? O primero Dios, tenga un amigo más. Pero cuando uno va y confronta, nunca es fácil, ¿verdad? El placer de Nehemías no consistía en estar disponible, ¿verdad? Para el pueblo. El placer y el gozo y la alegría de Malaquías era, bueno, debo de ser fiel al Señor y llevar su palabra al pueblo, el pueblo que está ahora fallando, un pueblo que ahora no está haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Esta es la introducción, hermanos, a lo que vamos a ver de aquí a seis martes, ¿verdad? Vamos a estudiar Malaquías. Son 4 capítulos llenos de información que de una u otra manera nos va a confrontar a nosotros también. Nos vamos a ver confrontados con estos 4 capítulos. Hay cada tema, un tema de nuestro servicio al Señor, un tema de nuestra ofrenda al Señor, un tema de cómo está nuestra familia delante del Señor, ¿verdad? Un tema de mi disposición delante de Dios y vamos más allá, ¿verdad? Un tema de la eternidad con el Señor. Y nos vamos a evaluar en estas áreas, ¿verdad? Y si hoy mismo estamos en una crisis, ¿verdad? Social, emocional, física, espiritual, que esta palabra, ¿verdad? Que estos 4 capítulos nos puedan ayudar a entender qué es lo que estamos haciendo, por lo cual la crisis ha llegado y ver cómo Dios quiere actuar a través de esa crisis para ayudarnos a salir de esa situación, ¿verdad? La queja de Dios no era para llegar a acusar y destruir. La queja de Dios era para animar al pueblo a que fuera ese pueblo, ¿verdad? El pueblo que estaba diseñado para adorarle, para llevar la honra y la gloria
hacia Él. Y eso es lo que quiere ahora Dios con nosotros. Que nosotros vayamos y llevemos la gloria y la honra a Él. Y es complicado esto, hermanos, pero estamos hechos para que otros quieran vivir como nosotros vivimos, ¿verdad? El plan de Dios, del pueblo de Israel, era que las naciones imitaran al pueblo de Israel. Ese era el plan de Dios. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? Que la gente quiera vivir como nosotros vivimos, porque disfrutamos la vida eterna ya, porque obedecemos la palabra, porque vivimos conforme al plan de Dios. Y entonces Dios obra a través de la vida que nosotros tenemos, ¿verdad? Paro aquí un momento. Comentarios, hermanos. Ideas. Pues desde la introducción se ve interesante el viaje que iniciamos. Y yo creo que constantemente debemos evaluarnos y debemos cuidar de que no llegue esa palabra, ¿va? Ese primer versículo dirigido a Juan Carlos Villasana, que no llegue, porque entonces, imagínate, ya estaríamos en problemas. Entiendo que todos los días pecamos, todos los días estamos en constante santificación, pero aquí, por lo que alcanzo a ver, pues ya es una prevaricación, no es un pecado. Uh-huh. Y debemos cuidarnos de la prevaricación. O sea, todos en algún momento hemos caído en prevaricación, que ya sabemos la palabra, que sabemos que eso ofende a Dios y lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Entonces esa rebeldía, perdón por mis perros, pero tengo un chorro de perros. Pues cuidarnos de que esta palabra, este aviso de alerta no llegue a nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Okay. Voy a cerrar el micrófono por los perros. Sí, gracias. ¿Qué expectativas hay en estos 4 capítulos de Malaquías? ¿O qué sabemos de Malaquías? ¿Verdad? Probablemente nunca lo hemos estudiado o sí he escuchado algo y yo tengo una duda, ¿verdad? Y en estos 6 semanas vamos a probablemente salir de esa duda o quedar con una duda más grande todavía de la que ahora ya tenemos. ¿Quién más quiere compartir? Ahora, bueno, Juan Carlos decía prevaricación, ¿verdad? El pueblo venía vez tras vez, cayendo en esta situación, ¿verdad? Y ahora Malaquías llega y dice, miren, ya vienen de un castigo, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Fuerte, ya fueron sacados del pueblo, ¿verdad? De la tierra, ya fueron echados, fueron conquistados y ahora se les ha dado la oportunidad de regresar. Ya basta, ¿verdad? Ya tuvieron que haber aprendido. Pero ajá, yo no creo decir no aprendí. Yo creo que el pueblo era una actitud de no nos importa. De todos modos, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? De todos modos, la bendición de Dios siempre va a estar. Y ahí el cuidado que el pueblo mismo tuvo que haber tenido. Y ahí la palabra de Malaquías hacia el pueblo diciendo, miren, tengan cuidado, porque no es así, ¿verdad? Porque demasiadas oportunidades vamos a caer en una situación donde no nos vamos a levantar más, ¿verdad? Por la situación de juego, voy a ocupar esa palabra, que ustedes como pueblo quieren estar tomando. Sí, quisiera hacer una aportación
la diferencia entre pecado y prevaricación. ¿Sí? El pecado, pues, la paga del pecado es muerte, ¿no? Pero la prevaricación despierta la ira de Jehová. Si lo vemos durante todo el Antiguo Testamento, cada que el pueblo de Israel dice la palabra que despertaba la ira de Jehová. Y entonces ya viene esa situación de ya una consecuencia más rígida que cuando es pecado. O sea, cuando es pecado, pecado es fallar al blanco. Los antiguos romanos pues tiraban la flecha y cuando no le dan al centro, pues, mira, es el pecado. Pero el pecado te puede servir de referencia para corregir tu camino. Ajá, pero la prevaricación ya es rebeldía. La prevaricación ya es precisamente esa actitud que tuvo Satanás. Entonces es una actitud satánica en tu ser. Decir, voy a hacerlo, porque no, como tú lo dijiste, no me importa, ¿no? O al fin de cuentas, pues ya soy salvo y pues si lo hago, pues no pasa nada, ¿no? Y pues no es así. Hay que tener cuidado. Así es. Sí. Ahora, eso es el pueblo. Vamos a encontrar a los líderes, ¿verdad? A los sacerdotes, actuando de una manera en la cual la queja de Dios va a ir directamente al liderazgo diciendo, mire, ustedes son el punto de referencia y ustedes están haciendo totalmente diferente a lo que yo quiero. Entonces el pueblo va a actuar en base a lo que están viendo de ustedes. Y si ustedes no están siendo la referencia de lo que yo quiero, ahora tenemos el resultado del pueblo. Digo esto, habrán líderes en esta clase que van a estar estas 6 semanas con nosotros. La responsabilidad, lo vamos a ver en una de las semanas, la responsabilidad de liderazgo es mucho más grande. Todos somos iguales, sí, todos estamos en la misma condición, hermanos en Cristo, salvo, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Pero cuando usted acepta la invitación al liderazgo, ¿verdad? El pastor se le acerca y le dice, mano, mire, le hemos visto y queremos que usted sea parte del liderazgo. Y usted dice, amén, es lo que siempre he soñado, es lo que siempre he querido y por lo que he luchado. Pero usted empieza a vivir una vida que no le agrada a Dios, la responsabilidad se vuelve más grande. Y lo vamos a ver ya en el capítulo 2, a Malaquías diciéndole a los sacerdotes, miren, tengan mucho cuidado ustedes por lo que están haciendo, ¿verdad? Otro tema que vamos a discutir más adelante va a ser el tema del matrimonio y el divorcio. Otro tema que vamos a discutir, ¿verdad? Y lo adelanto para que aquellos que les gusta leer, ¿verdad? Vengan preparados y peleemos y después oramos y quedamos de amigos. ¿Qué dice la Biblia del divorcio? ¿Qué dice de volverme a casar? ¿Verdad? A la luz del texto, espero no equivocarnos, vamos a dar una respuesta a esas crisis. Luego viene el otro tema, ¿verdad? Un tema también difícil, el diezmo, las ofrendas. En el contexto de Malaquías, en el tiempo de Malaquías, ¿qué es lo que Dios estaba diciendo y exigiendo al pueblo? Lo vamos a comparar con Pablo. ¿Qué dice Pablo ahora en el Nuevo Testamento? ¿Verdad? ¿Qué referencia hace Pablo del diezmo y las ofrendas? ¿La misma que Malaquías o la exigencia es mayor o la exigencia es menor? O Pablo dice, no nos preocupemos por ese tema es allá en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver y lo vamos a comparar, ¿verdad? Para que al final tengamos una conclusión y decir, bueno, hermanos, hay cosas que la vida cristiana nos pide y nos exige, ¿verdad? Como cristianos en el testimonio, la familia, la vida espiritual, la vida religiosa, ¿verdad? En las solas con Dios. Y el otro tema que vamos a ver y vamos a evaluar es cuál es nuestra expectativa de la eternidad. ¿Qué le dijo Malaquías al pueblo con respecto a la eternidad y a la venida, del Mesías? ¿Qué dijo Malaquías? ¿Cuál fue la expresión de él y qué entendió el pueblo? ¿Y qué nosotros podemos entender ahora, verdad? Por lo menos 4 o 5 temas que vamos a evaluar en estos días y yo espero y que el Señor así nos lo permita, ¿verdad? Que
demos entre todos la interpretación. No va a ser aquí esto es, ¿verdad? Habrán cuantos comentarios, a cual mejor comentarista, pero acercarnos a lo que la Biblia nos está diciendo para cuidar nosotros de hacer las cosas que le agraden al Señor en los temas que vamos a discutir, ¿verdad? Ahora, probablemente, hermano, no vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Probablemente usted tiene una opinión, la iglesia donde usted asiste tiene una opinión, yo tengo otra opinión, X hermano, ¿verdad? Va a tener otra opinión. Aquí el tema no va a ser discutir, enojarnos y ya no hablarnos. Aquí el tema va a ser ver los panoramas, ¿verdad? Y pedirle al Señor, Señor, háblame a mí, enséñame y permitime vivir conforme a tu voluntad, ¿verdad? Porque si nos vamos por una línea, habían tantas líneas, ¿verdad? En los tiempos de Jesús y cada uno tenía su propia perspectiva y el Señor no se quedó con ninguno, ni los fariseos, ni los saduceos, ¿verdad? El otro grupo que había, sino que el Señor del Egipto venía y decía, miren, la Biblia dice esto. La palabra de Dios es esta, ¿verdad? Que salía por sobre la religión y salía por sobre la filosofía o por el tiempo en el momento en el que estaba de la enseñanza que estaban dando, ¿verdad? No es el tiempo el que va a regir lo que nosotros queremos, sino que es la Biblia lo que nos va a decir qué es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Digo esto porque el tema va a ser, ¿verdad? En algún momento temas de discusión, pero la idea no es que discutamos, la idea es que aprendamos. Y si alguien tiene un comentario diferente o una forma de actuar diferente, ¿verdad? Pongo aquí el tema, ¿no? Para que ya empecemos a discutir. No tiene nada que ver con Malaquías, pero algunos dicen, la salvación se pierde, otros dicen no. ¿Qué digo yo? Allá nos vemos en el cielo, ¿verdad? No vamos a discutir en un tema en el cual aquí vamos a pasar dando vuelta y dando vuelta. Malaquías va a tener temas así y no nos vamos a meter en discusiones, ¿verdad? Sino la idea es aprender, la idea es que conozcamos un poco más. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, entonces, hermanos, llegaríamos hasta aquí. Solo es el tema de introducción. Ya la otra semana comenzamos a ver Malaquías, ¿verdad? De poquito en poquito. Ahí tienen el material. Por favor, yo les digo, en esta semana leamos estos 4 capítulos. Hermano Alan, veo que tiene levantada la mano. Buenas noches, amados hermanos. Para mí pues es un privilegio de verdad estar recibiendo este estudio bíblico. Déjenme decirle que pues a lo largo de mi vida anduve pues largo tiempo alejado del Señor, pues es la primera vez que voy a recibir un estudio bíblico de esta magnitud y la verdad es que me agrada muchísimo hacer este estudio, ¿verdad? Y uno de los temas de repente bien interesantes como lo es, ¿verdad? Un tema que de repente ha sido tergiversado, de repente hay otros que lo usan para beneficio personal y otros pues de repente para su propia prosperidad. Me refiero pues a lo que es el caso de las ofrendas, ¿verdad? El pago de los diezmos y me alegra muchísimo y siento que voy a aprender muchísimo en este tema tan delicado como es el pago de los diezmos, ¿verdad? Gracias, hermano Juan Carlos. Saludos desde aquí de Tegucigalpa, Honduras. Gracias, hermano. Es un privilegio también para nosotros que usted vaya a compartir con nosotros. ¿Alguien más? Hermano Genaro, no se puede quedar sin decirnos nada. Que el libro en sí es un reto. Usted decía en un principio que cambiemos el nombre y pongamos nuestro nombre. Y en varios pasajes de la Biblia nos invita a hacer eso, a veces quien nos está instruyendo, y es una carga muy pesada, ¿verdad? O sea, se refleja uno. Entonces, cada libro tiene su esencia personal para cada uno de los que estamos estudiando. O sea, a lo mejor mi lado flaco son las ofrendas, a lo mejor es la forma, etcétera. O sea, los temas que vamos a tocar. Entonces, vale mucho la pena
hacer hincapié en aquellos temas en donde tenemos nosotros, al menos yo, dificultad para hacer lo correcto de acuerdo a lo que dice Dios. Entonces tenemos que, al menos yo tengo que ver de qué manera mi entendimiento y mi forma de aplicar la palabra de Dios a mi vida es correcta o la tengo que modificar. Sí, 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 los temas van a ser complicados, ¿verdad? Yo sé que habemos de diferentes denominaciones, ¿verdad? Cada denominación tiene su enseñanza. Este curso no es para competir con la enseñanza que a usted le están dando, en ningún momento, ¿verdad? En ningún momento que vayamos a decir, vaya, entonces yo tengo que decirle al pastor después del tema, errorazo, hermano. Entonces ya no estamos aprendiendo, sino que estamos buscando cómo fallar, ¿verdad? Cómo tener una excusa para no hacer lo que el lugar donde yo me congrego piden que haga. No, no es esa la intención, ¿verdad? Lo digo desde el inicio para que después no va a decir, allá me dieron un curso y allá un hermano dijo, peligrosísimo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia nos enseña que lo debemos de hacer, lo vamos a hacer, ¿verdad? Y si no, los líderes en la iglesia donde usted se congrega, Dios los ha puesto para instruir, para enseñar, ¿verdad? Entonces, si después de este curso, yo espero que no, primero Dios que no, todavía nos queda una duda, vayamos donde el líder, vayamos donde el pastor y planteémosle, hermano, dígame esto, miren, no lo entendí, o escribámonos, ¿verdad? Ahí tienen mi número de teléfono y nos escribimos. Y si no, pues vamos a buscar al hermano Reinaldo, y le vamos a decir, hermano, ayúdenos, que yo sé que es un hombre también preparado, ¿verdad? En la palabra. Así es que ánimo, ¿verdad? Ánimo en estas semanas que vamos a estudiar este libro. Pobre Malaquías, ¿verdad? Lo que llevó fue un mensaje bien duro y bien fuerte, pero era la palabra de Dios y él tenía que expresarla tal cual Dios quería que el pueblo la escuchara. ¿Para qué? Como siempre yo digo, no es para destruir la vida de la persona, sino es para ayudarle a salir del error y le pueda llevar a la vida y la vida en abundancia. Esa es la intención, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo decía a cada momento a sus discípulos, yo he venido para dar vida y para dar vida en abundancia, para que disfruten la vida que yo les he dado, ¿verdad? Dicho de otra manera. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, llegamos hasta aquí, nos vemos en... Sí, hermano. En esa gama de denominaciones, cuando uno llega a estudiar con algunas personas que no tienen la misma denominación que uno, escuché una frase de hace muchos años: estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Exactamente. Y es una forma respetuosa de decirle, tú tienes tu manera de pensar y de interpretar la Biblia y yo la interpreto de esta manera. Pero, ¿verdad? Te respeto por lo que tú haces o dices y espero esa misma comprensión de tu parte hacia mí. Así es, ¿verdad? Así es. La idea es que sabemos que no sabemos, ¿verdad? Y vamos a estar de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y la idea es compartir, aprender, y cuando estemos en el cielo le vamos a preguntar a Malaquías qué es lo que él quiso transmitir, y a lo mejor nos damos cuenta que todos estábamos cerca de lo que él quería, ¿verdad? Transmitir. El Espíritu Santo es el mismo, hermanos, Sí. y él es el que nos va a enseñar, así que no vamos a tener... Soportándonos unos a otros en amor. Cabal, así es. Oremos entonces, hermanos. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias esta noche que nos permites comenzar este estudio. Ayúdanos, permítenos aprender, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, nos corrija y ayúdanos a vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Conociendo tu palabra, el siguiente paso es la obediencia, Señor, y vivir como tú quieres. Bendice a cada uno de los que estamos en este curso, Señor, a las hermanas, a los hermanos, y permítenos poder ser más eficaces, Señor, al predicar tu palabra, al enseñar, al instruir a otros, al ser ejemplo, Señor, a dar buen testimonio para aquellos que no te conocen. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos. Nos vemos. Cualquier cosa nos podemos comunicar, ¿verdad? Ahí está mi número de teléfono. En el grupo están los números de teléfono de todos. Cualquier duda, ahí estamos para servirnos unos a otros. Así entiendo yo que dice la Biblia y así entiendo yo que este grupo también tiene esa disposición, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga. Hermano Genaro, qué bueno verle. Adiós, hermana. Buenas Hermano noches. Carlos, qué Buenas bueno noches, verle. hermano. Buenas noches, Dios le bendiciones. bendiga. Nos Gracias. vemos, bendiciones. Y la foto, hoy no hubo foto. Hoy no, vamos a esperar que hayan unos 2 más para la foto, ¿verdad? Ya el otro martes vamos a tomarnos una foto. Algunos nos vamos a peinar diferente. Yo ya me dejé el copete. Ajá, yo también. Dios les bendiga. Pasen buenas noches. Adiós, hermano. Buenas noches. Bye.